Sí, me van a disculpar. Voy a apagar mi cámara porque se puso a llover, entonces el internet baja un poquito la calidad. Eh, pero ahí funciona. Bueno, em, mi nombre es Fabiola Carrasco Limpayante, soy ingeniera en recursos naturales renovables y fui invitada a este seminario para presentar lo que fue mi memoria de título denominada Propuesta de una planificación ecológica para el área periurbana de la ciudad de Panguipulli. Para contextualizar, la planificación ecológica está orientada a proteger, reparar y desarrollar las funciones ecológicas o ambientales del territorio. A nivel nacional, Chile no cuenta con una ley marco de ordenamiento territorial y en su lugar desarrolla una planificación urbana del suelo a través de una planificación, a través de los instrumentos de planificación territorial. ¿Y qué es lo que sucede en Panguipulli? ¿Por qué realizar allí una planificación ecológica? En la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos, lo que sucede es que las áreas rurales están bajo un fuerte proceso de subdivisión de los terrenos mediante las parcelas de agrados. Estas incluyen edificaciones que varían desde construcciones individuales hasta condominios. En las imágenes se presenta el proyecto Bahía Panguipulli, que subdividió 148 hectáreas en 228 lotes de 5.000 metros cuadrados cada uno. Esto contrasta con la realidad local y con el turismo rural y local que se potencia en la zona, además que se desarrolla fuera de los límites urbanos. De aquí nace el objetivo principal, que es evaluar el entorno periurbano de Panguipulli con base en la planificación ecológica. En cuanto a los materiales y métodos, se utilizaron diferentes recursos bibliográficos, bases de datos y software para analizar la información. La metodología utilizada fue la propuesta por Salas en el 2002, quien establece 4 etapas para realizar la planificación ecológica, las cuales consisten en realizar un inventario, una evaluación, definir el concepto rector y finalmente proponer las medidas y requerimientos ambientales del territorio. En primer lugar, se realiza el inventario territorial donde se sistematiza y recopila toda la información ambiental disponible en fuentes secundarias por cada componente ambiental. Estos fueron agua superficial, suelo, vegetación y fauna, paisaje escénico, uso actual del suelo y uso planeado del suelo. Posteriormente se realiza una evaluación ambiental donde se determinan los niveles de sensibilidad y de intensidad potencial, los cuales al integrarse resultan en el nivel de riesgo ecológico por cada componente ambiental, que se mide en 3 niveles: alto, medio y bajo. Posteriormente se define la imagen objetivo del área de estudio y los lineamientos técnicos para alcanzarla, los cuales pueden ser de protección, recuperación o desarrollo. Finalmente, se establecen las medidas y requerimientos para alcanzar esta imagen objetivo, utilizando las medidas estable- establecidas por Villas Bravo y Galdames Rocco, los cuales fueron filtrados en base a 2 criterios: la escala de intervención de la demanda y el peso de la demanda. Posteriormente, estas son validadas de forma subjetivas y localizadas espacialmente por los actores claves del territorio, a quienes se les realizó una entrevista semiestructurada. De los principales resultados se destaca que en el uso actual del suelo, para este componente fue necesario realizar una clasificación no supervisada del área de estudio, ya que no se contaba con esta información en el territorio. De esto resultó que la mayor parte corresponde a áreas destinadas a la crianza de ganado, lo cual se puede explicar por la carga ambiental del territorio. Por otro lado, también es necesario destacar que para el uso de suelo para bosque nativo, solo corresponde al 15% del área y se encuentra distribuido como parches discontinuos en el área de estudio. En cuanto al uso planeado, este es el componente con mayor deficiencia de información, ya que la comuna solo cuenta con un plan regulador comunal, no existen planes ni instrumentos a nivel intercomunal o regional en la zona. Y
Aunque toda la comuna está declarada como zona de interés turístico, esta no tiene un plan de manejo asociado y existen las intenciones de proteger el humedal urbano de la comuna, pero este todavía no se materializa. Para aguas superficiales, si observamos el principal cuerpo de agua, que es el lago Panguipulli, no está dentro del área de estudio, pero sin embargo este también se estudia. ¿Por qué? Porque allí se desarrolla un conflicto socioambiental que se origina por la descarga ilegal de aguas servidas hacia el lago Panguipulli por parte de la empresa sanitaria SAR. Este lago tiene características oligotróficas, presenta diversas presiones antrópicas que varían, em, por ejemplo, el uso de vehículos motorizados, las construcciones y entre otras, además del cambio de uso de suelo. Presenta variaciones en los parámetros de los contenidos de materia fecal y nutrientes que se puede explicar por la cantidad de población flotante que se reciba durante la época estival. En cuanto a suelo, y existen cuatro clases de uso de suelo en el área, siendo la clase 6 la que se encuentra en mayor porcentaje. Esta se caracteriza por ser excesivamente drenada y presentar una alta pedregosidad. Por el contrario, el suelo clase 2 se presenta en menor cantidad. Este presenta una textura media, un drenaje moderado y resulta ser el más productivo dentro del área de estudio. En cuanto a la erosión, predomina la erosión moderada. Sin embargo, es necesario destacar que la erosión muy severa coincide ser también el área del humedal Bahía Panguipulli, lo cual hay que prestarle atención, ya que sin las medidas necesarias, esta erosión puede aumentar en esa zona. Para vegetación y fauna, por la falta de información, también fue necesario analizar una imagen satelital en la cual se le aplicó un índice normalizado, un NDVI, para determinar los niveles de vegetación, siendo predominante la vegetación densa. Toda el área de estudio pertenece al piso vegetacional bosque caducifolio templado de Nothofagus oblicua y Laurelia sempervirens, que se caracteriza por ser un bosque extenso y con presencia de especies florísticas. En cuanto a conservación, solamente en el ámbito de fauna se encuentra una especie catalogada como casi amenazada, que es la ranita o sapito de cuatro ojos. En paisaje escénico, esto tiene solamente elementos de origen antrópico que corresponden a rutas o circuitos turísticos. En la segunda fase de evaluación ambiental, se presentan las siguientes figuras, donde la figura 14 presenta los resultados para agua superficial. Esto se evaluó realizando un buffer de 1 kilómetro alrededor del lago Panguipulli, siguiendo los lineamientos de protección de una ordenanza local. Este buffer, el área de esta buffer coincide también ser con el área que resulta con un nivel de riesgo medio, lo cual indica que es propenso a sufrir daño ambiental. En la figura 15, con los resultados de suelo, predomina el nivel de riesgo medio, que también indica que es susceptible a sufrir daños ambientales. Sin embargo, el riesgo ecológico alto coincide con el suelo clase 2, que indica que puede sufrir mayor daño ambiental. En cuanto a la figura 16 sobre vegetación y fauna, ahí, a diferencia de los resultados anteriores, predomina el nivel de riesgo ecológico alto y medio, lo cual indica que las diferentes presiones antrópicas del territorio están generando un escenario crítico para el desarrollo de este tipo de bosque caducifolio templado. Y finalmente, para riesgo de paisaje escénico, predomina el riesgo bajo, lo cual indica que las diferentes presiones antrópicas del territorio no afectan mayormente a este componente. En la tercera fase del concepto rector se establecen los objetivos ambientales zonificados junto con sus lineamientos técnicos generales, que tienen el objetivo de proteger, reparar y conservar el estado de la naturaleza y una mejor comprensión. En las siguientes figuras se establecen las diferentes medidas por componente sugeridas en el área.
En cuanto a agua superficial, se sugieren medidas urgentes de conservación del área de retención de crecidas para así recuperar las riberas y el incremento de la vegetación en estas. En cuanto a suelo, se sugiere medidas de disminuir el cambio de uso de suelo en esta ribera para así recuperar las funciones del suelo, principalmente sostén y producción, además de desarrollar un plan de prevención del aumento de la erosión. En cuanto a vegetación y fauna, se sugiere priorizar medidas de protección, tanto como la preservación de humedales como la protección de avifauna y mamíferos acuáticos, además del control y la fauna introducida. En este punto es necesario destacar que a finales del año 2022 se observaron dos individuos de la especie de huillín cerca del área de estudio, dato que no se tenía de a lo menos 20 años. Con esto, las medidas antes presentadas toman mayor peso ya que van en directo beneficio de especies en peligro de extinción como el huillín. Finalmente, para paisajes escénicos se sugieren medidas de recuperación para el acceso público de cuerpos y cursos de agua, además de la habilitación de áreas verdes con fines de educación ambiental. Finalmente, las medidas y requerimientos se elaboraron junto a los actores claves del territorio, que incluyen al alcalde de la comuna, a directores y funcionarios municipales, además de organizaciones y juntas vecinales. Estos se establecieron por subsistema, siendo la figura 19 el que presenta para subsistemas de asentamientos urbanos. Aquí se sugieren medidas para planificar el desarrollo urbano que se localiza en las zonas cercanas al lago Panguipulli, ya que es aquí donde se presentan mayores construcciones y presión inmobiliaria. Además, se sugieren medidas para enfrentar la población flotante que también se localiza alrededor del lago Panguipulli, ya que es aquí donde llegan los turistas. Finalmente, se sugieren definir condiciones para la urbanización y limitar la expansión urbana, que es hacia donde está creciendo actualmente la ciudad. Para el subsistema de accesibilidad, conectividad, sociedad, servicio, identidades y patrimonio, se sugieren medidas tales como mejorar la cobertura y frecuencia del transporte, mejorar la infraestructura vial, el mejoramiento de caminos y la construcción y mantención de ciclovías con el fin de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, además de disminuir la emisión de polvo. Y finalmente, para el subsistema de ecosistemas y medio ambiente, se destaca al humedal Bahía Panguipulli, que se presenta en tonalidades naranjas debido a las múltiples medidas que aquí recaen, como es proteger, restaurar y reparar el humedal y reforestar con bosque nativo, lo cual indica las múltiples funciones que cumple este ecosistema y la vinculación de los actores claves con este. Además, se sugiere aumentar la vigilancia policial enfocada al control de vehículos motorizados y construcciones en el mismo lago. Y con respecto al lago Panguipulli, se sugieren dos medidas, que es descontaminar el lago, validada por aquellos actores que dicen que el lago ya está contaminado y es necesario descontaminarlo, y la medida de no contaminar el lago, que es validada por los otros actores que dicen que el lago todavía no está contaminado y es necesario prevenir esto. También se sugieren medidas de responsabilidad de mascota que coincide también ser con el área donde se reciben a la población flotante, proteger y mejorar los suelos, además de crear una gestión de residuos orgánicos. A modo de discusión y conclusión, se establece que la planificación ecológica involucra a la comunidad, cultura y ecosistema, por lo cual resulta un aporte a la planificación tradicional. En esta investigación, la planificación ecológica permitió conocer el estado actual de los componentes, además del riesgo ecológico, lo cual permite orientar las acciones a seguir por las autoridades y los tomadores de decisiones. Tal como se mencionó anteriormente, existe una carencia de información secundaria en cuanto a los componentes ambientales, tanto así que no fue posible investigar o tratar los componentes de aire, clima, aguas subterráneas y riesgo ecológico.
Esta investigación se determinaron que existen dos componentes que son principalmente afectados, que es vegetación y fauna, para lo cual se sugieren objetivos de protección y desarrollo, y el componente de suelo, para lo cual se sugieren objetivos de protección. Finalmente, de esta investigación, los aspectos a mejorar es aumentar el área de estudio y ampliar la validación por parte de los actores claves. Finalmente, esta investigación resulta ser un aporte para la actualización del PRC local, debido a que la planificación ecológica es solamente del tipo indicativa y al integrarse a un instrumento de planificación local, resulta ser de tipo normativo. Em, Esa era la presentación.